programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 10 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. A propósito de la fiesta en un tepuy en Canaima, que, bueno, una noticia, un escándalo que traspasó nuestras fronteras. Bloomberg, la agencia Bloomberg titula lo siguiente: una excesiva fiesta en la cima de un tepuy en Canaima, el nuevo escándalo en Venezuela. La celebración denunciada por la organización SOS Orinoco estuvo protagonizada por Rafael Oliveros, representante del sector turismo nombrado por Nicolás Maduro. Una lujosa fiesta en la cima de un tepuy en el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Protagoniza esta semana un nuevo escándalo en Venezuela en medio de la denuncia contra daño al ecosistema que un evento de tal magnitud supone y la vinculación con el chavismo. Y es que, bueno, lamentablemente da la impresión que tienen toda la intención de destruir cada palmo de nuestro país. Esto lo decimos a título personal. Recordar que hace algunos días conversábamos con el periodista Joseph Polisuk de Armando.info a propósito del trabajo que publicaron en conjunto con El País de España sobre la minería ilegal, y ellos llegaron a la conclusión, pudieron documentar que, bueno, cerca de un área equivalente a 40.000 campos de fútbol había sido deforestada en el sur de nuestro país producto de la minería ilegal. Bueno, ahora hay que sumar este nuevo escándalo, como titula la prensa internacional. Sobre el otro tema o la otra noticia que ha sensibilizado a todo el país, la hermana del bebé venezolano asesinado en Trinidad y Tobago ya está con su padre, y esto producto aparentemente de la presión internacional, insólito. Lo ocurrido, pero que además esta niña después, entiendo, estuviera detenida. La madre de los niños sigue hospitalizada. Esto lo informó David Molaki, comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos. La niña venezolana de 2 años de edad que se encontraba en un centro de reclusión de migrantes en Trinidad y Tobago ya se encuentra con su padre. Se trata de la hermana del bebé, que fue asesinado en brazos de su madre cuando la Guardia Costera Trinitaria avalió una embarcación que intentaba entrar a ese país. Una situación que ha consternado a las agencias, yo diría que casi todas las agencias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Inenarrable esta situación, y todavía se espera por los responsables. El otro tema que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, de eso vamos a hablar ampliamente. Bueno, el sector privado en Venezuela está pidiendo que se reforme o se retire esta ley, este instrumento, este documento aprobado por la Asamblea Nacional Oficialista, que tiene que ver con el cobro de impuestos a las grandes transacciones financieras en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy por la inquietud que ha generado en todos los sectores, también en el privado. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, quien fue presidente de Econindustria. Gracias por atendernos, buenos días. María Alejandra, muchas gracias por llamarme, buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Vimos ayer algunas reacciones de representantes
del sector empresarial, pidiendo, bueno, una reforma a esta ley o al menos que se retire, tomando en consideración el impacto que puede tener para una economía como la nuestra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que la economía se ha volcado hacia el dólar, hacia las transacciones en dólares y hacia el ahorro en dólar como consecuencia de la necesidad de resguardar el valor del dinero, ¿no? Y eso en un contexto en el cual pasamos por una hiperinflación gigantesca, una de las más grandes que ha habido en la historia, medida en términos de tiempo, que comenzó en el 2017 y que terminó, bueno, hace algunos pocos meses, ¿verdad? Pero aún mantenemos una inflación muy grande en términos de bolívares, ¿verdad? Entonces, el que la población le haya perdido confianza al bolívar es una consecuencia de ese mal manejo de la política monetaria que se transformó en la hiperinflación. Ahora bien, habiendo sucedido eso, en los meses recientes la tasa de cambio se ha estancado, y se ha estancado porque el régimen del señor Maduro pues ha estado inyectando un poco de dólares en esta economía mucho más reducida y ha sobrevaluado sustancialmente la tasa de cambio, con la percepción equivocada de que si sostienen la tasa de cambio fija, pues la inflación va a caer, ¿no? Si en ese contexto tú pones un impuesto sobre las transacciones en dólares, bueno, como consecuencia de la pérdida de confianza que hay en el bolívar, las transacciones no van a regresar a buscar bolívares. Lo que van a hacer es irse a la informalidad, es decir, hacerse en papel moneda, de manera tal de que no haya un registro de la transacción y evitar el impuesto, ¿no? El que haya habido una sobrevaluación, el que esté habiendo una sobrevaluación importante de la tasa de cambio, lo que te dice es que lo que está barato es el dólar. Entonces, más bien es al revés. Si tú tienes bolívares, tú buscas comprar dólares en la expectativa de que el dólar en algún momento va a corregir y se va a poner en paridad. Muy lejano a lo que pretendería el régimen del señor Maduro, de que los bolívares se comiencen a utilizar más. Entonces, yo creo que el hecho de grabar las transacciones en dólares con cualquiera que sea el porcentaje de interés que se vaya a cobrar sobre esa transacción, pues lo que hace es informalizar más aún en la economía y golpear el bolsillo de las muchas personas que tienen muy pocos dólares y que ahora van a tener que empezar a subvencionar al gobierno central. Ahora, hablemos de la letra pequeña, que entiendo es lo que ha generado preocupación, como es natural, de este documento aprobado por la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Una de las observaciones que leí ayer del sector privado tiene que ver con este gravamen que se extiende a contribuyentes, especialmente los de menor capacidad contributiva, como personas naturales y empresas, pequeñas y medianas empresas, porque en la práctica no alude a un monto mínimo de las transacciones, por lo que no luce equitativo, y su calificación de grandes transacciones no tiene que ver nada con el título del instrumento. Yo le pediría un comentario sobre este tema y el impacto que en su opinión va a tener una vez que entre plenamente en vigencia. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que cualquier gravamen que se haga sobre transacciones, independientemente de que sean grandes o sean pequeñas, María Alejandra, independientemente de que tú se las cobres a grandes empresas o a pequeñas empresas o se los cobres a personas naturales, siempre va a terminar recayendo en el consumidor. El consumidor siempre es el que va a terminar pagando eso. ¿Por qué? Bueno, fíjate que tú tienes una gran empresa, cualquiera de ellas que tú puedas nombrar. Esa empresa, al momento de hacer una compra de materia prima importante, bien sea en Venezuela o bien sea en el exterior, y al pagar ese impuesto sobre esa transacción, ese impuesto pasa a formar parte del costo de esa empresa y por ende lo va a meter en su estructura de costos y va a subir el precio del producto.
Entonces, eso lo va a terminar pagando el consumidor. El impuesto al valor agregado es un impuesto, digamos, distinto en ese sentido, porque lo paga el consumidor, lo paga el consumidor al final, pero la empresa no se lo carga el costo del producto. Digamos, es un impuesto, digamos, que va navegando directamente del consumidor y generando débitos y créditos en las empresas que forman parte de la cadena de suministro, como para que al final no sea cargado como parte del costo, va viajando en paralelo al costo. Pero este impuesto sobre las transacciones no. Este impuesto sobre las transacciones, la empresa lo paga, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, y no tiene cómo deducirlo. Y al no tener cómo deducirlo, pues lo carga como parte del costo. Entonces el consumidor es el que va a salir perjudicado y posiblemente va a salir perjudicado por partida doble, porque cuando él haga una compra, él va a tener que pagar ese impuesto, pero la empresa, cuando genera el producto que él está comprando, también ya le ha cargado el costo de este impuesto al producto. Entonces vas a tener una acumulación de los distintos eslabones de la cadena de suministro que le van cargando esto a sus sucesivas etapas, y entonces tú terminas pagando mucho más que el impuesto que inicialmente está contemplado individualmente. Ahora, hablemos sobre el impacto que va a tener en las inversiones. También he leído que, bueno, el sector empresarial advierte que esto va a inhibir futuras inversiones en una economía como la nuestra, que, bueno, va a reportar un exiguo crecimiento para este año 2022, pero en estas condiciones, ¿qué impacto puede tener para el sector privado? Lo escuchamos. Bueno, hablar de inversiones en Venezuela es un tema que da para mucho. Fíjate que la economía comercial ha venido creciendo y la economía de servicios ha venido creciendo, pero de una manera muy desequilibrada. Y ha venido creciendo de manera desequilibrada porque hay, digamos, la llamada economía de los 3 millones, que califica a estos 3 millones de consumidores que tienen mayor poder adquisitivo, con un número que es un poco, digamos, aproximado, que es un número estimado. Esos 3 millones pueden ser 2 o pueden ser 5, pero deja por fuera a una cantidad importantísima de otros conciudadanos. O sea, si la economía es de 3 millones, deja por fuera otros 22 millones, si es que somos una economía de 25 millones, ¿no? Esa economía que ha venido de alguna manera creciendo para esos 3 millones, no son inversiones, ha generado unas inversiones en la compra de insumos para revenderlos, pero que no son unas inversiones que se van traduciendo de manera significativa en puestos de trabajo, que es lo importante que una economía debe generar, porque al final una economía, mediante la generación de puestos de trabajo y puestos de trabajo bien remunerados, va trasladando o va creando bienestar para todos sus ciudadanos. Entonces, esas inversiones a las cuales tú refieres y de las cuales se habla, pues ya son unas inversiones que son muy pequeñas. No hay en Venezuela la instalación de grandes empresas industriales que vayan generando productos manufacturados, o no hay inversiones importantes en el campo que nos vayan generando muchas más hectáreas de cultivos. No hay en la agroindustria muchas más inversiones, más allá de lo que ya teníamos en términos de infraestructura. O si lo ves en el sector de electricidad, o si lo ves en el sector de turismo, bueno, esas inversiones no están ahí. Y no están ahí no como consecuencia de las limitaciones a las transacciones financieras. No están ahí primero porque no hay la confianza para invertir, porque cuando tú inviertes tienes el temor de que te puedan robar, así como robaron, así como se han robado o expoliado tantas empresas en Venezuela a lo largo de estos años. Coposa, yo creo que es un buen ejemplo de eso. Pero además, esas inversiones no se pueden materializar porque en Venezuela se ha restringido el crédito como elemento multiplicador del dinero. Entonces, si tú le agregas, impuesto adicionalmente, sin duda que este impuesto es negativo para esas inversiones, pero es que ya estás en un entorno en el cual
cual esas inversiones son mínimas como consecuencia de otras políticas equivocadas o perversas del régimen del señor Maduro. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme a la interpretación que hace justamente Nicolás Maduro a este tema. Y suponemos que ante la reacción generalizada y la preocupación en una economía como la nuestra que se ha dolarizado, al menos desde el punto de vista de las transacciones, él decía que este nuevo impuesto es solo para los millonarios, lo cual entendemos no es así. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones, que en la práctica es un impuesto a las transacciones en dólares y en criptoactivos en nuestro país. Nos acompaña Juan Pablo Larqueaga, expresidente de Econindustria. Yo le he dejado una inquietud acerca de la interpretación que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que, bueno, que este impuesto es solo para los millonarios. ¿Qué responde usted a una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, eso sin duda que es una falacia muy grande, María Alejandra, porque, a ver, la masa monetaria del país en este momento, medida en términos de dólares, es mucho mayor que la masa monetaria medida en términos de bolívares, ¿verdad? Y además el mismo gobierno hace lo posible por inyectar más dólares. Fíjate que el mismo gobierno ha estado en su afán de contener la tasa de cambio del bolívar, metiendo semanalmente entre 25 y 60 millones de dólares que el Banco Central va entregando a los bancos comerciales para que estos vendan, y además les cobra una multa como consecuencia de que aquella porción de dólares que no han vendido los bancos comerciales. Entonces, el Banco Central y el gobierno a través del Banco Central ha estado estimulando el hecho de que haya muchos dólares en circulación. Y esos dólares, pero terminan en los bolsillos de todas las personas. Los millonarios, bueno, yo creo que salvo por los nuevos millonarios que se han generado como consecuencia de su relación con el gobierno en Venezuela, bueno, en Venezuela no quedan muchos millonarios. Venezuela es un país en el cual el empobrecimiento derivado de las malas políticas públicas o de las políticas públicas creadas con perversidad ha hecho que tengamos un 94% de pobreza según la encuesta en COVID. Entonces, ¿cuántos millonarios pueden haber dentro de eso? Si tú le quitas esa pobreza, lo poca de clase media que va quedando, bueno, prácticamente no van quedando millonarios. Entonces, este es un impuesto que va a pechar a todas las transacciones. Y tú puedes ir a cualquier abasto, tú puedes ir a la Redoma de Petare, o tú puedes ir al mercado en Barquisimeto, y todas las personas que están comprando ahí, no importa cuál sea su clase social, en alguna medida van disponiendo de dólares, y cada vez más dólares como para hacer sus transacciones. El utilizar el dólar, como te dije al principio, no es sino una medida de protección que los ciudadanos tienen para resguardar su dinero ante la pérdida de
valor que ahora el bolívar se ha estabilizado, pero se ha estabilizado para sobrevaluarse. Entonces lo han hecho excesivamente costoso y han disminuido el valor del dólar sobrevaluando el bolívar. Entonces, no solamente que tuviste unas políticas que te llevaron a la hiperinflación, sino que continúas utilizando mal la herramienta de política monetaria, porque el hecho de tener un bolívar sobrevaluado no genera más confianza en el bolívar, continúa siendo una moneda inestable en ese servicio. Para tal que manifestar que esto es un impuesto que solamente va a gravar a los millonarios no es sino una forma de mentir y tratar de esconder el impuesto, de escondérselo a la población, haciéndola creer que no le va a impactar cuando sí le va a impactar. Y bueno, todas las personas que son personas activas en la economía lo conocen perfectamente bien y lo entienden como una mentira adicional. Pero es que además basta leer la modificación del artículo 4 de este documento. En 3 de los numerales se refiere a las personas naturales, jurídicas y entidades económicas también, pero a los ciudadanos de a pie en distintas modalidades, y advierte que las personas naturales, jurídicas, las entidades económicas, y hablo al menos del numeral 6, sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial en moneda distinta al curso legal. Prácticamente todas las transacciones, o la gran mayoría, no digamos todas, pero la gran mayoría de las transacciones en nuestro país se hacen en dólares, y yo les pedía un comentario porque el impacto real y directo se va a ver, bueno, sobre todo en comercio de grandes superficies, pero también esto bajará seguramente al ciudadano porque se trasladarán los precios. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, esto, como te dije hace un ratico, María Alejandra, esto va a impactar a todos y los va a impactar además como por un múltiplo de las transacciones que se vayan haciendo a lo largo de la cadena de suministro, del bien que se vaya a producir o se vaya a importar. Si tú tienes un bien que pasa por 2 o 3 eslabones de cadena de suministro, cada uno de ellos le va a agregar este impuesto al costo del producto, y el consumidor va a pagar ese impuesto más el impuesto acumulado de los demás contributores a la fabricación de ese bien. Ahora, habiéndote dicho eso, yo creo que uno tendría que analizar por qué el régimen del señor Maduro lo está haciendo. Y la respuesta obvia es que, bueno, que necesita más dinero, ¿verdad? O sea, los estados necesitan recaudar impuestos como para funcionar, y el Estado venezolano, al disminuir de manera sustancial, al haber llevado la economía venezolana a ser una quinta parte de lo que era, bueno, dispone de mucho menos dinero con el cual poder, bueno, sostener toda una infraestructura de empleados públicos, de pensionados, y así sucesivamente, de infraestructura también de servicios, ¿no? Entonces ha venido subiendo los precios de la electricidad, de la telefonía, del agua, y incurre en lo que es lógico, que es tratar de recaudar más de los ciudadanos. Lo malo es cuando tú empiezas a recaudar más allá de lo que los ciudadanos pueden dar. En consecuencia, lo que te tienes que dar cuenta es que la solución para eso es o bien empequeñecer el Estado, es decir, pasar personas del sector público para el sector privado, o bien hacer crecer la economía, de manera tal de que la recaudación provenga de que haya más actividad económica, que tú salgas, María Alejandra salga más veces al automercado y Juan Pablo vaya más veces a un restaurante, o consumamos más cosas, ¿verdad? Eso va generando niveles de actividad económica que van generando tributos adicionales, y esos tributos adicionales van siendo cónsonos con la capacidad de gasto que tiene cada quien, porque hay muchos más consumos. Pero para eso tú tienes que tener entonces un sistema financiero que va financiando, y que haya inversiones, que va generando financiamiento para el consumo. Tú vas produciendo vas generando producción local, bien sea del campo, bien sea de la manufactura, o bien sea del turismo, vas generando producción local, y vas estimulando el hecho de que personas dejen de invertir en el exterior y empiecen a invertir en Venezuela. Eso es lo que tendrías que hacer como para poder
poder recaudar más, no gravar más a unas personas que ya están empequeñecidas y cuya capacidad de consumo está enormemente disminuido. Entonces, bueno, nuevamente yo creo que esto es un ejemplo más de cómo el señor Maduro o bien no entiende cómo manejar la economía, o bien tiene una serie de asesores que no lo asesoran debidamente en cómo manejar la economía, o tiene una perversidad que es extractivo sin permitir que la economía crezca como para que los ciudadanos puedan recuperar, niveles de bienestar. Finalmente, quisiera su comentario acerca de dos cosas. Uno, las tasas, que es probablemente uno de los puntos que más preocupación ha generado. Basta leer el artículo 13 sobre las alícuotas en general, van de 2 a 20%, un máximo de 20% de las transacciones en dólares, y es una cosa, digamos, tan poco clara que se presta a cualquier tipo de interpretación. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle acerca de la voracidad fiscal este año del régimen de Nicolás Maduro, porque está este documento, pero también está la ley de registros y notarías, además de los impuestos a establecimientos comerciales en distintos municipios del país. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos puntos? Lo escuchamos. Bueno, lo que se desprende de eso, María Alejandra, es que el gobierno necesita más plata, como te decía en un principio, y está tratando de echarle mano a lo que pueda como para poder recaudar. Pero ese echarle mano a lo que pueda va en contra del estímulo a que haya actividad económica. Lo que tú señalas de la ley de registros y notarías, bueno, tiene un precio tal que en este momento las personas se van a inhibir de registrar o de notariar documentos, con lo cual, las formalidades de las relaciones mercantiles entre socios se van a ir retrasando, o las formalidades de ponerle fecha cierta y firma cierta a documentos de transacciones que se pueden hacer, bien sea por vehículos o por intercambio de otros bienes o por acuerdos que se han llegado, que son el tipo de documentos que se registran en las notarías, se van a dejar de registrar en las notarías y van a pasar a ser privados, con lo cual la demostración o la trazabilidad formal a esos acuerdos o esas relaciones entre socios, pues no va a ser visible, con lo cual el tejido, demostrativo de transacciones se va a ir precarizando aún más. Ese es el resultado de poner precios excesivos a las cosas, ¿no? Fíjate que el hecho de dejar esa banda de 2 a 20% en este tributo que se piensa, que todavía no ha salido en Gaceta, pero que se piensa aplicar, bueno, es una banda extraordinariamente grande. Este es un tributo que en el peor de los casos debería ser relativamente pequeño para que no te afecte el hecho de que las personas dejen de transar, formalmente. Digo formalmente es a través del sistema bancario. Las personas van a seguir transando en esta economía de papel moneda que tiene Venezuela, pero lo van a hacer a escondidas del fisco para no pagar el impuesto. Es decir, luego cuando vaya a un comercio, bueno, le voy a decir, véndemelo, pero véndemelo sin factura, porque yo no quiero pagar ese impuesto, y eso va a pasar mucho más. Eso ya pasa en una medida importante, porque los contribuyentes, es decir, las personas, los consumidores dicen, bueno, yo no quiero, tengo muy poca plata y no se la quiero dar al gobierno. Entonces en una medida lo van haciendo. Bueno, eso lo van a hacer más en la medida en que ese impuesto se ponga con un gravamen mucho más alto. La voracidad fiscal no se resuelve a través de quitarle más a cada persona individual. Se resuelve a través de que tú tengas mucha más actividad económica como para poder repartir ese tributo entre muchas más personas que están siendo contribuyentes activos. Y para eso, como te digo, lo que tienes que tener es, bueno, muchas más personas en el mercado de trabajo formal, ganando más sueldos, muchas más empresas generando mayor
mayores volúmenes de producción, de manera tal de que tengan ganancias sobre las cuales puedan pagar y no se sientan estimuladas a trasladar los impuestos como parte del costo, y que la competencia entre empresas sea la que va disminuyendo los precios de los productos. Así como la inflación, la percepción equivocada de que tú controlas la inflación controlando la tasa de cambio, nuevamente es una visión equivocada de cómo enfrentar un problema que tú mismo creaste. La inflación es muchos bolívares persiguiendo pocos bienes y servicios. Ya controlaste los muchos bolívares porque dejaste de emitir financiamiento monetario, que es lo que te causó la inflación, pero ahora lo que tienes que hacer es generar más bienes y servicios, de manera tal de que la mayor generación de bienes y servicios sean los que absorban la masa monetaria que tú vas teniendo. No controlar la tasa de cambio. Vamos viendo, María Alejandra, de que en la medida en que se van tomando políticas con el solo interés de un lado y no con el interés del país, esas políticas siempre van a ser perjudiciales de alguna manera para la población, y esto es un ejemplo más de ello. Juan Pablo Larquea, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresidente de Conindustria, presentando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y la situación económica que pasa por este tipo de instrumentos aprobados por el régimen de Nicolás Maduro para, como han dicho algunos ciudadanos, sobre todo en redes sociales, meter la mano en el bolsillo de los venezolanos. Al regreso vamos a hablar acerca del impacto para los trabajadores, los ciudadanos de a pie. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de esta ley o instrumento aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ver con el pago de impuestos a transacciones en dólares y en criptoactivos. Nos acompaña Froilán Barrios, coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario del sindicato FADES. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Aquí estamos. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto que esto va a tener para los trabajadores, los ciudadanos de a pie. Dice Nicolás Maduro que este impuesto es solo para los millonarios. ¿Qué responde usted a una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, mira, sí, definitivamente, pues el presidente Overo, entre comillas, no tiene piedad con el bolsillo de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque es cierto, pues la economía
todo el mundo conoce que se ha venido dolarizando de facto, y mientras tanto el trabajador gana en bolívares. Bueno, salvo aquellas empresas que pagan de una manera mixta, pagan algunas remuneraciones en bolívares con dólares o sencillamente en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta nueva ley se une a ese gran paquete de leyes voraces que está afectando la condición de vida de la gente y de las empresas en general, porque la ley de los registros de las notarías, esta ley de las grandes transacciones financieras, la misma voracidad que hay también en los municipios estableciendo impuestos, y con la pandemia, bueno, son un cóctel que ha generado la inflación que tenemos en Venezuela, que con todo lo que dice el gobierno, que, bueno, terminó la inflación en 600% y se acabó la hiperinflación, no lo siente así el trabajador en la vida real. ¿Por qué? Bueno, porque la ley establece que ese porcentaje que va entre 2% y 20% va a afectar al trabajador. Por ejemplo, si usted va a un mercado, para hacérselo más sencillo al que me está escuchando, y compra un pollo, por ejemplo, compra un pollo y va a pagar con un billete de $10, ese pollo no le van a cobrar el IVA, porque ese está exento del IVA, pero sí le van a cobrar el impuesto a las grandes transacciones financieras, que puede estar en 2.5% inicialmente, pero que definitivamente pues va a encarecer mucho más la vida del trabajador, y sobre todo lo va a hacer más distante, porque si la canasta alimentaria está, según el Sendas, está alrededor de los 350 a $400, y el salario mínimo sigue estando en $7, en 7 bolívares, y según Maduro habla de que va a incluir en el salario los bonos patria y los bonos que tienen los trabajadores, bueno, lo máximo que tendrá un trabajador será alrededor de 15 a $20, y no podrá definitivamente adquirir su nivel de vida decente, por lo menos. Ahora, usted menciona varios temas. Con relación al impacto que va a tener para el bolsillo de los trabajadores y los ciudadanos en general, como nos decía nuestro invitado anterior, Juan Pablo Lalquiaga, en cada punto de la cadena donde se cobre este impuesto, esto, digamos, tendrá repercusión en el precio final de los productos en el mercado. Yo le pediría un comentario al respecto porque me parece que el régimen de Nicolás Maduro desconoce esta situación a la luz de las últimas declaraciones. Y por otra parte, hemos escuchado la opinión de otros dirigentes sindicales rechazando la decisión de salarizar los bonos sin tomar en cuenta, bueno, digamos, los beneficios que han adquirido los trabajadores durante años, incluso la contratación colectiva. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, es una medida más de empobrecimiento para la población, porque el gobierno pues no tiene ningún tipo de compasión con la condición de vida de la gente, pues no le importa en absoluto. Primero, como dicen los compañeros dirigentes sindicales, esto va a empobrecer mucho más, porque ya se suspendieron de facto las contrataciones colectivas. O sea, los contratos colectivos en el sector público sobre todo, porque en el sector privado se han continuado, pero en el sector público, desde el 2018 prácticamente, pues ya no hay más contratos colectivos. Y lo grave aún es que ese tipo de leyes como esta, de ley de impuestos, ¿por qué razón no se discuten con los dolientes? ¿Por qué no se discute con el trabajador? ¿Por qué Maduro, que se califica como presidente obrero, no llama a la central, ni siquiera llama a las centrales sindicales de ellos, que es la fulana esa central socialista bolivariana, a quien no le consulta nada? Bueno, entonces Maduro se reúne con todo el mundo, pues incluso ha hablado con diferentes factores, pero cuando se trata de una ley como esta, que va a afectar la vida y que de hecho, por la misma dolarización que hay en el país, no habla con nadie y termina entonces agravando la condición de vida del trabajador. Por eso es que Venezuela termina siendo uno de los países donde la diáspora se ha acelerado, ya está casi en el primer lugar en el mundo, porque la gente desesperada, cuando la madre venezolana se va a Trinidad,
es por algo, o cuando se van a atravesar el río Bravo y mueren personas, es porque no hay posibilidad de futuro en un país que dolariza su economía, en este caso, entre comillas, pero no le permite el ingreso al trabajador, no le da ninguna puerta, ninguna vía a que ese ingreso le permita al trabajador. Bueno, una sola demostración, María Alejandra. ¿Cuándo fue la última vez que se aumentó el salario en Venezuela? Bueno, en 1 de mayo, ya vamos a hacer un año. Hubo una inflación de 680%, la conservadora cifra que establece, entre comillas, el Banco Central, pero que es un escándalo a nivel mundial, porque a Argentina le llegó la inflación a 50% y se montó un escándalo en Argentina. En cambio acá, bueno, tenemos el mismo salario mínimo, porque no ha habido otro hasta ahora. El presidente declara, como ha dicho recientemente, lo de la salarización de los bonos, que es una ridiculez, porque tener un ingreso de $15, $20, $25, es evidente pues que no mejora para nada en absoluto la condición de vida de los trabajadores venezolanos. Ahora, decía el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDUNEP, Antonio Suárez, tener bonos de 10 o 12 dólares no va a mejorar el salario del sector público del país, porque sencillamente hay que poner dinero en manos de la gente para que vaya a la economía. Yo le pediría un comentario al respecto porque, bueno, dependiendo del impacto que tenga este nuevo impuesto, esto se va a reducir mucho más, estos 10, 12 dólares que pretenden salarizar en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, evidentemente, mira, la situación del trabajador en general, porque tanto el sector público como en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, lo recalco porque ahí no se ha discutido ningún contrato colectivo, pero también en el sector privado, que es el trabajador que labora en el comercio, porque aquí se han discutido, se salva más o menos, entre comillas, de ese cuadro cuando hay contratos colectivos o cuando la política discrecional del empresario privado que establece, bueno, para que no se me vaya este trabajador, acuerdan pues una combinación entre bolívares y dólares y la divisa extranjera. Pero, ¿qué pasa con el sector público? ¿Por qué los trabajadores de Guayana, de la zona del Hierro, por qué los trabajadores petroleros, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, según los registros pues, que plantea el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, establece altos niveles de conflictividad, porque en el mapa de conflictos del 2021 continúan siendo los conflictos laborales el punto mucho más importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que los bonos de 5 o 10 dólares son una ridiculez con lo que está pasando hoy, con lo que es el costo de la vida en Venezuela, que estamos hablando entre 350 solamente la canasta alimentaria, porque la canasta básica de bienes y servicios es el doble prácticamente de la canasta alimentaria que está en este caso la básica en 700 dólares, ¿no? Entonces, todo esto establece un escenario en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela que, bueno, implosionó hace muchos años, desde que estaba Chávez, pero con Maduro, que se autodenomina el presidente obrero, pues se ha agravado mucho más. Y este es el escenario que el del salario, el de la condición de vida del trabajador, que precisamente va a considerar la comisión de encuesta de la OIT ahora, pronto, en marzo, en el Consejo de Administración de la OIT que se va a realizar en Ginebra. Si me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme acerca de la dirigencia sindical en nuestro país y las posibilidades que reaccione a una situación de esta naturaleza, que tiene que ver con el salario, pero también con el impacto que puede tener, bueno, esta nueva batería de impuestos. Me refiero a esta de las transacciones, que va a impactar las transacciones en dólares, pero también el de registro de notarías, por ejemplo. Le ruego, permanezca unos minutos más, regreso, quisiera su comentario. ¿Cómo no?
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Y tenemos un ruido allí de fondo. Nos acompaña Froilán Barrios, quien es coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y Salario y Sindicato FADES. Yo les hago una inquietud sobre las posibilidades de que la dirigencia sindical se organice para responder a este tipo de situaciones, incluyendo este nuevo impuesto que en la práctica va a impactar a todos los sectores de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, es un reto, María Alejandra, para el movimiento sindical venezolano. Mira, yo creo que más allá de las diferentes centrales que hay, que están pues confrontando a esta dura política como jamás no la ha vivido ningún movimiento sindical en América Latina, para no meternos en otros continentes, ¿no? Amerita que el sindicalismo venezolano unifique esfuerzos. ¿Por qué? Porque la última vez, y yo creo que los compañeros que me están viendo en esta oportunidad, la última vez que se unificó el sindicalismo venezolano en torno a una agenda laboral y en torno a una serie de exigencias fue en el año 2014, cuando hubo la visita a Venezuela de la Comisión de la OIT de alto nivel. Allí todas las centrales presentaron, y corrientes sindicales, que son muchas las que hay en el país, presentaron todas sus quejas, pues, todos sus reclamos. En este momento que está el país, 2022, que los trabajadores están en estas condiciones, amerita que hay un evento particular, yo creo que es la manera de aprovecharlo, que es la resolución de la comisión de encuesta que se reúne en marzo en Ginebra. ¿Por qué? Porque alrededor de eso, ¿cuáles son los puntos que están allí en cuestión? Bueno, el tema del salario mínimo, el tema de la consulta tripartita, el tema de la libertad sindical, del reconocimiento de los contratos colectivos, de la libertad de los sindicatos, de los dirigentes sindicales que están presos, que hay más de 150 dirigentes encausados con medidas preventivas en tribunales, cosa que no se dice mucho, del caso de Rodney Álvarez y tantos otros que están allí, que amerita que el sindicalismo se ponga de acuerdo en torno a eso y presente ante el mundo que más allá pues de las diferencias que hay y de las fracturas, hay un movimiento sindical que exige ante el mundo, tanto en el marco de la OIT como en el caso del cuadro nacional, una estrategia común de acción. ¿Por qué? Bueno, porque lo demuestra la conflictividad. Lo que dice el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social demuestra que los trabajadores están vivos y que lo que dice el, entre comillas, presidente obrero es contrario a la realidad que están viviendo los trabajadores venezolanos y que amerita pues una rápida respuesta. Froilán Barrios, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario del Sindicato FADES, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos tenido la mañana de hoy. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime. Gracias. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.